Capítulo 34. La visión del mundo. Cuarta semana de octubre. Si de verdad hemos puesto empeño en plantar buenas semillas en la mente, con constancia y durante un largo periodo de tiempo, a veces ocurre que podemos vislumbrar cómo será finalmente nuestra vida, y un pequeño milagro viene en nuestra ayuda. Fue así como, precisamente, en uno de los momentos más difíciles de mi vida en prisión, se produjo un pequeño alboroto detrás de la ventana. Intuía la magia, agarré la mano del capitán y antes de que se diera cuenta, ya estábamos asomados para ver qué ocurría. El cabo estaba sentado en medio del patio como un niño. La tierra del suelo ensuciaba los bajos de su pantalón de algodón blanco. Revoloteando a su alrededor, un grupo de insistentes gorriones se abalanzaban sobre los pedazos del pan que le hacía su madre, mientras él los iba tirando a un lado y otro. Su rostro brillaba con alegría infantil. El capitán y yo mirábamos por la ventana. Nuestras manos seguían entrelazadas y la tensión entre nosotros se había esfumado. La cálida luz del sol iluminaba nuestros rostros y me fijé en lo elegante de sus facciones que se relajaban ante la maravillosa inocencia del cabo. Los pajaritos trinaban y agarraban las migas con su pico, tirando de ellas como si jugaran a la comba. Pero al poco rato, unos hermosos pájaros rojos que parecían pinzones reales se abalanzaron sobre las migas, ahuyentando a los gorriones y quedándose con el festín. Al rato se oyeron graznidos aún más fuertes. Eran unos arrendajos que expulsaron a los pinzones reales hasta que al final aparecieron dos grandes cuervos negros que bajaron en picado, espantando a todos los demás, y devoraron con avidez las migas del pan del cabo. Se levantó riéndose feliz, se sacudió el polvo del pantalón, excepto el que se había adherido a su trasero, y fue caminando hacia el porche hasta apartarse de nuestro campo de visión. El capitán me miró. El contacto nos había curado y la tensión entre ambos había desaparecido. Y dijo con dulzura: siento haberme enfadado. Ya sabes que siento un gran respeto por el maestro y por todo lo que me has enseñado. Lo que ocurre es que a veces, cuando afirma cosas que van en contra de todo aquello con lo que has crecido, lleva tiempo aceptarlo, entenderlo. Yo reaccioné igual cuando mi maestro me enseñó por primera vez algunas de estas ideas. Incluso creo que era mucho más testaruda que tú. A pesar de mi juventud, estaba mucho más apegada que tú a mi propia visión del mundo. Después, los cuervos levantaron el vuelo con sus fuertes picos afilados. Miré los restos de pan esparcidos por el patio y vi cómo los gorriones de antes regresaban a por las sobras. A veces me lo pregunto, dije susurrando con los codos apoyados en el alféizar de la ventana. ¿Qué es lo que te preguntas?, dijo él apoyándose junto a mí mientras respirábamos el aire fresco. Quiero decir, observa la vida. Fíjate en la vida de estos pájaros. Cada uno de ellos está totalmente decidido a conseguir su porción de pan. Hay un orden natural en las cosas. ¿Te has fijado? Si tienes un trozo de pan y aparezco yo, que soy más grande y fuerte, te lo voy a quitar. Así de sencillo. Y lo mismo me pasará a mí si aparece alguien más grande y fuerte que yo. Las cosas son así. Y así es como ha vivido la gente a lo largo de la historia de la humanidad. Pero imagina
que hubiese ocurrido de este modo. Un día, de hace mucho tiempo, cuando empezó a existir la especie humana, en algún lugar, quizá en una cueva, entra un humano con unas moras o un pequeño animal muerto dispuesto a comerse lo que acaba de encontrar. Pero se da cuenta de que hay otro humano en la cueva. Se produce un momento de tensión, mientras ambos calibran quién es el más grande y fuerte, es decir, quién va a quedarse con la comida. De inmediato surge un pensamiento específico en la mente del primero. Coge su fruta y le obedece al otro una parte. No hay pelea ni enfrentamiento, lo hace porque siente que el otro tiene hambre. Cuando al día siguiente sale de nuevo en busca de comida, es alguien especial, ¿sabes? Se da cuenta incluso de que ahora le resulta mucho más fácil encontrar comida. Una línea de pensamientos inexpresable y sagrada pasa por su mente y se dice a sí mismo: quizá hoy me ha resultado más fácil encontrar comida porque ayer la compartí. Me sentía entusiasmada pensando en este primer atisbo de sabiduría y pude notar que el capitán la sentía también. ¿Te das cuenta?, proseguí, contemplando su rostro. Él no tiene ni idea de semillas, de plumas estilográficas o imágenes mentales formadas gracias a su acto de amabilidad. Tan solo tiene un atisbo de comprensión. En este momento le está dando forma al mayor invento jamás creado por la especie humana: la amabilidad. A partir de aquí, ya no se trata solo de un instinto. No es como cuando un animal alimenta a su cría. Es otra cosa. Se trata de un nuevo paso en la humanidad, un espléndido nuevo giro en la evolución del espíritu humano. Él empieza a ser amable por principio, como parte de su concepto de cómo funciona el mundo. Es amable con otro ser porque su visión de la realidad está cambiando. Está desarrollando una nueva visión en la que entiende que las cosas y sucesos a su alrededor son creados precisamente por la amabilidad que él muestra hacia los demás. Y llegado un punto, esta visión del mundo alcanza un grado superior. No solo ve que puede colmar sus propias necesidades con esta nueva manera de entender el mundo, sino que se da cuenta de que también los demás podrían hacer lo mismo si él transmitiese lo que ha aprendido. Igual que compartió su comida, desea compartir el descubrimiento de que la amabilidad puede cambiarlo todo. Imagino que ese momento podría definirse como el nacimiento del yoga o cualquier otro nombre con el que describir en tu propio idioma y cultura esta comprensión divina de la amabilidad compartida. ¿Ves?, le susurré. Esto es lo que te quería decir hoy, que el descubrimiento de la amabilidad está más allá de las diferencias entre personas, países o épocas. Y como ocurre con todos los descubrimientos, con todas las grandes ideas, puede perderse durante un tiempo en una cultura particular. Las culturas, las civilizaciones actúan como los individuos, pueden estar haciendo el bien en su globalidad, el bien a gran escala,
pero como cualquiera de nosotros también pueden cometer un error. Le hice sentarse de nuevo en su escritorio. Cogí sus manos entre las mías para hacerle más fácil lo que iba a escuchar. Te daré un ejemplo. Solo se trata de un ejemplo. Puede que te resulte duro escucharlo, aunque no es mi intención. Solo quiero que no lo olvides jamás. El capitán asintió con sus ojos cálidos y brillantes. Le pasaría a cualquiera que acababa de imaginar cómo sería el descubrimiento de la amabilidad, especialmente si va unido a una auténtica comprensión. Imagina a un joven que se ha criado en el campo y viene a la ciudad para abrirse camino en la vida. Se les arregla para conseguir un trabajo en una oficina en las que también trabajan otros jóvenes de ciudad. Una noche le invitan a cenar y le sirven un licor. Él les contempla a todos y observa su ritual alrededor de aquel licor. Viene un sirviente y lo presenta con una reverencia. Descorcha la botella solemnemente y entre sus colegas se despierta una creciente excitación. Se sirven rondas para todos. Él también bebe, aunque le sabe a brebaje horrible de trigo rancio. Pero parece que esta es la costumbre. Y con el fin de adaptarse, sigue la corriente. Pasado un tiempo, se habitúa al sabor. Llega a enterarse de que en realidad solo es el líquido derivado de la maceración de granos o frutos fermentados, pero la gente de la ciudad lo considera algo valioso y sofisticado. Incluso discuten sobre si el sabor de estos líquidos extraídos de granos en estado de descomposición es más suave o más meloso que otro, o sobre si la cebada corrompida y guardada durante un par de meses en marmitas de cobre sabe mejor que las uvas corrompidas y guardadas durante un par de años en barriles de madera. Este tipo de cosas. A él le resultan todos parecidos, saben como algo que se ha echado a perder, pero no dice nada, porque el licor parece ser una sustancia que la gente en la ciudad ha de conocer e ingerir habitualmente. Alrededor de su consumo se crea una aura romántica, de aventura, de afinidad, de modo que aprende a beber. La gente a su alrededor le enseña a hacerlo. Basta con seguir imitándoles. Un día, alguien muy próximo al joven muere, y esto le hace sentir un dolor tan tremendo que no consigue librarse de él ni un momento, ni siquiera en sueños. Y se da cuenta de que si bebe grandes cantidades del líquido corrompido, su dolor se adormece por unas horas. Gradualmente empieza a beber más y más, hasta que esta costumbre acaba apoderándose de su vida. Empieza a comportarse de un modo tan desagradable que los mismos que le iniciaron en la bebida ya no quieren saber nada de él. Su propia vida se arruina y, solo por tener a alguien con quien beber, arrastra a otros hacia su hábito. Pero ocurre que un día quizá bebe demasiado y provoca un accidente en el que un inocente resulta gravemente perjudicado. Aquel día por fin despierta y comprende algo. Su relación con el alcohol, esta aventura, este ritual del placer de beber, no ha sido más que una tragedia horrible y sin sentido. Un tremendo error en el rumbo de su vida. El capitán hundía la cabeza entre sus hombros abrumado por el dolor de sus propios recuerdos. Apreté su mano y levantó la mirada. ¿Entiendes ahora que hay cosas, formas de comportarse, de ver la vida, a las que una persona
debe renunciar porque descubre que son una equivocación. A veces lo descubre de un modo cruel y ocurre que gente auténtica, honesta, buena gente puede resultar perjudicada de manera irreversible por su culpa. A mayor escala, un país entero, una cultura, incluso toda una civilización puede cometer errores como los que comete un individuo. El alcohol es un buen ejemplo. ¿Qué es realmente el alcohol? Solo un accidente. Un alimento bueno y saludable, como la cebada o el trigo, que podría ser el pan que llena el estómago de los pobres y sus hijos, siempre los hay, se almacena para que se eche a perder y se fermente. Después, toda una mística se apodera del producto, lo empaqueta, lo vende, lo sirve y le da una apariencia de excitante sofisticación. Cuando entra en el cuerpo de las personas, muchas de ellas no pueden controlarlo y les provoca una grave enfermedad y una terrible tristeza, que se hace extensiva a la vida de sus esposas, maridos e hijos, envenenándolos a todos. En su cultura, el concepto del alcohol con el que han crecido, algo excitante que fomenta la amistad y el romance en la vida, sobrevivirá a los que acaban destruidos por su culpa. De este modo, una cultura que solo es un gran grupo de gente a través de muchas generaciones ha sido infectada por un concepto, por una visión del mundo que no solo no ayuda a quienes la integran, sino que les perjudica. Pero esta visión o concepto puede resultar muy estable una vez iniciado, y esto se debe a cómo se transmite de generación en generación. Es decir, la mayoría de nuestros conceptos sobre, por ejemplo, cómo tratar a los demás no son adquiridos por propia iniciativa. Gran parte de lo que hacemos y creemos se debe a lo que nuestros padres nos enseñaron, a lo que aprendimos de un hermano o hermana mayor, a lo que escuchamos de los maestros en la escuela cuando éramos niños. Es lo que otros hacen, es lo que otros creen. Ellos también lo hacen y creen porque alguien antes lo hizo y creyó. No hay otra razón. Quiero decir que un modo de actuar negativo, una línea errónea de pensamiento, puede arraigar ciegamente y transmitirse sin ningún sentido durante generaciones, como el mito del placer de beber. El maestro habla de ello cuando dice: el sexto obstáculo es una visión equivocada del mundo que no ha sido corregida. Sutra del capítulo 1, número 30, F. El alcohol solo es un pequeño ejemplo, pero existen otras visiones capaces incluso de llegar a destruir una civilización entera sin que ésta se aperciba. La idea de que la guerra pone fin a la violencia, la idea de que la cantidad de cosas que tengas en tu casa o el tamaño de la misma te hará más feliz, la idea de que obtienes las cosas porque eres agresivo y compites con otros que también las quieren, y no por haber hecho precisamente lo opuesto. La idea de que debes morir, la idea de que debes envejecer, la idea de que conseguir un cuerpo de luz pura en un mundo luminoso y perfecto es solo un cuento de hadas, una vieja quimera y no algo real que tú puedes alcanzar practicando con sinceridad una simple serie de ejercicios escalonados como lo estamos haciendo ahora. Este es el motivo por el cual los grandes maestros de antaño
no importa de dónde procedieran, enseñaban a sus seguidores un código de autocontrol. Antes de convertirse en una norma, era un código personal, una forma de vida interior que se mantenía por voluntad propia y no por imposición. Quien la adoptaba era consciente de que estaba plantando semillas cuyo fruto sería un cuerpo y una mente perfectos que le transportarían a un mundo perfecto. Sabía que, obteniéndolo, tendría la capacidad de ayudar a los demás a lograrlo también. Aquí, el maestro nos concede un precioso regalo, la forma más elevada de autocontrol. No tiene que ver con evitar perjudicar nuestro cuerpo o el de los demás. No tiene que ver con que nuestro lenguaje sea dulce o cruel. Tiene que ver con nuestra visión de las cosas y del mundo. Una visión del mundo que determinará la dirección que le demos a nuestras palabras y a nuestros actos y cómo los transmitiremos a nuestros hijos para que ellos sigan nuestros pasos. Acaba diciendo que debemos llegar a las futuras generaciones, debemos legar a las futuras generaciones esta capacidad de examinar la visión del mundo, la capacidad de seguir cuestionando aquello que hemos aprendido de nuestros predecesores y comprobar si es útil, si funciona de acuerdo con las expectativas de todos o si ocurre todo lo contrario como con la mentira del alcohol. Si descubrimos que hay una visión del mundo que no funciona, que no ayuda a la gente, que no les proporciona felicidad, debemos ser valientes y abandonarla, corregirla y no seguir transmitiéndola ciegamente a nuestros hijos, porque a ellos tampoco les funcionará. Es más, puede incluso perjudicarles. Lo que quiero decir, capitán, es que trato de abrirte a nuevas ideas, a una manera de concebir el mundo, un modo diferente de comprender cómo funcionan realmente las cosas y cómo podemos acabar con la grave injusticia que es nuestra falta de felicidad y el tener que pasar por la vejez y la muerte. Debes abrir tu mente a esta nueva comprensión, a la convicción de que la manera que nos enseñaron de ver el mundo quizá no es válida para aquellas cosas que son realmente importantes en la vida. Y si este nuevo enfoque carece de sentido para ti, debes cuestionarlo hasta quedar conforme, o bien dejarlo de lado, rechazarlo si no te convence y continuar tu búsqueda en otra parte. Pero si examinas estas ideas, esta vieja nueva visión del mundo y ves que tiene algún sentido, debes tener el valor de adoptarlas para tu propio beneficio y el de los demás. Me incorporé tal como Catherine habría hecho. Esto será muy distinto a tirar la pluma estilográfica al otro lado de la habitación cada vez que te plantean una idea que parece muy novedosa, pero puede salvar tu existencia y la de todos los que te importan. Me detuve, pero seguía con sus manos entre las mías. Se me quedó mirando fijamente, hipnotizado, una vez más, ante el mundo de posibilidades que se abría frente a él. El sueño de un mundo perfecto tiene demasiada fuerza para que lo dejemos morir en la mente, aun cuando ya no somos niños. Solo tenemos que despertarlo de vez en cuando. Lo aceptó en silencio, solemnemente, y proseguimos con nuestro dar y tomar, nuestra respiración. Estuvimos golpeando las tuberías con nuestras viejas posturas
durante un buen rato. Tenemos que organizar todo esto antes de que se nos vaya de las manos, anunció el sargento. Se dirigía a Busuku y a mí, sentados en un pequeño corro en el suelo de mi celda. Busuku y yo estábamos demasiado sorprendidos para hacer otra cosa que escucharle, mientras él proseguía con entusiasmo. Me refiero a que ahora somos demasiados para dejarlo al azar, continuó, sin reparar en nuestra expresión de desconcierto. Tal como yo lo veo, la prioridad número 1 es la clase semanal de la señorita Viernes con el capitán, que luego nos la transmite al cabo y a mí. Debería tener lugar los lunes por la mañana, lo más pronto posible. Levantó la vista. Informará el capitán, dijo, y lo anotó en un pequeño trozo de papel. El siguiente debería ser mi hijo, Agit. Los jóvenes están más despiertos antes del mediodía. Busuku, esto significa que tendrás que traer a tus jóvenes a media mañana también. El desconcierto de Busuku se acentuó ostensiblemente, siempre y cuando encaje con el horario que tiene la señorita Viernes para tejer. El sargento me miró, pero yo estaba tan sorprendida como Busuku que finalmente cayó en la cuenta. Ravi, ¿qué diablos quieres decir con mis chicos? ¿Qué tienen ellos que ver con todo esto? Preguntó. Ah, bueno, se apresuró el sargento sin apenas hacer una pausa. Estaba en casa ayer noche pensando en la última clase del capitán con la señorita Viernes. Aquí se sonrojó un poco, pero Busuku le ayudó. ¡Oh! Ya lo tengo, exclamó Busuku, con el rostro iluminado por sus pensamientos. ¡Oh! Brillante, Ravi. Haz el favor de poner en práctica esta visión del mundo de inmediato. Vas a romper de una vez con esta idiota visión del mundo que consiste en ocuparte solo de ti mismo y creer que todo el mundo estaba en tu contra cuando fuiste joven. Vas a ocuparte de otros chicos, de modo que el yoga funcionará para ellos igual que para tu hijo. Tienes la llave de cómo funciona de verdad el yoga, la mejor visión del mundo, cuidar de los demás. Eres un ata, Ravi. Y le dio al sargento un golpe tan cordial en la espalda que le hizo atragantarse. Luego, Busuku me guiñó un ojo y dijo: «Oh, esta última clase con el capitán ha sido maravillosa, señorita Viernes. Todos escuchábamos detrás de la puerta agradecidos». Ravi dijo que iba a entrar para sembrar estas nuevas semillas en la visión del mundo en la cabeza del capitán con su vara, si volvía a tirar su pluma estilográfica. ¿No es cierto, Ravi? Busuku volvió a golpear al sargento en la espalda y le hizo volver a toser mientras me susurraba. Son semillas, está madurando, son por habernos pegado a ti y a mí antes. Solo le estoy ayudando a que germine. Y volvió a golpear la espalda del sargento una última vez. El sargento se apartó inconscientemente del alcance de Busuku y prosiguió. Señorita Viernes, creo que lo mejor será que te tomes una comida rápida y ya nos ocuparemos de que tengas una buena cena por la noche. Así puedes seguir con la clase de la Madre del Cabo. Supongo que 3 días a la semana serían suficiente para empezar, ¿no? Accedí, abrumada. Bueno, entonces todo decidido. Se levantó de un salto y acarició suavemente la cabeza de Busuku con el extremo de su vara. Ahora vuelve a tu celda. Tengo que conversar con la señorita Viernes en privado. Busuku se incorporó refunfuñando una queja. No puedo creer que me hicieras hacer la postura del arco grande 3 veces la pasada noche y no te vuelvas a olvidar de atrancar mi puerta.
dijo dirigiéndose al sargento. La gente que viene aquí se ríe de mí por no escaparme, ¿sabes? El sargento se puso de cuclillas a mi lado. De verdad quiero agradecerte lo que haces por Agit. Estaba a punto de llorar y me conmovió. Se le ve tan contento y hacía años que no caminaba tan bien. Desde asentí rápidamente, no hacía falta mencionarlo. Y me pide que te pregunte si le dejarías llevar a Larga Vida de paseo por la mañana y por la noche. Dice que cree haber descubierto un modo. El sargento se detuvo de nuevo, riendo y llorando al mismo tiempo. De mejorar las piernas de Larga Vida, algo así como posturas de yoga para cachorros que se le han ocurrido cuando estaba sentado solo en casa. Esto sería maravilloso, dije, para Larga Vida y maravillosas semillas para Agit. Entonces, esto también queda decidido, dijo el sargento, tomando notas en su papel una vez más. Lo dobló y colocó en el bolsillo de su camisa. De camino hacia la puerta, se volvió para decirme: Agit se ha ofrecido también para bañar a Larga Vida, una vez a la semana para que no tenga pulgas. ¿Pulgas? Dije. Sí, pulgas. No quiero un perro con pulgas en una de nuestras celdas. Me quedé boca abierta. Ni fuera ni dentro. Sonrió el sargento dirigiéndose hacia el porche iluminado por el sol. Muchas gracias. Namaste.